Forma general de la ecuación de la recta. Una ecuación en una o dos variables de primer grado igualadas a cero se llama forma general de la ecuación de la recta. Su expresión genérica es ax más by más c igual a 0. A partir de la ecuación general de la recta se pueden obtener de manera directa los valores indicados en las siguientes expresiones. Para calcular la pendiente podemos utilizar la división entre las variables a y b con el signo menos. Tenemos menos a dividido b. Para calcular la ordenada al origen, en este caso la denominaremos b, vamos a realizar la división entre c y b con el signo menos. Para calcular la abscissa al origen, vamos a denominarla a, vamos a realizar la división entre c y a con el signo menos. Es diferente estas dos variables a esta. Si podemos observar en la pendiente el signo menos solo corresponde a la letra A. Ahora vamos a calcular estos valores a través de un ejemplo. Ejemplo número 1. Hallar la ecuación general de la recta con pendiente menos 3 y el punto P de coordenadas menos 2,3. Para ello vamos a emplear la ecuación que hemos venido trabajando desde clases anteriores. Tenemos y menos y sub 1 que es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Ahora vamos a proceder a colocar las variables al punto P. Tenemos x para el primer número y y para el segundo número. Solo tenemos un punto, lo vamos a denominar 1 en ambos casos. Con estos valores vamos a reemplazar en la fórmula de la ecuación. Tenemos y menos y sub 1. Y sub 1 tiene un valor de 3. Igual al valor de la pendiente. La pendiente tiene un valor de menos 3 que multiplica a x menos x sub 1 que en este ejercicio tiene un valor de menos 2. Cerramos los paréntesis, vamos a continuar con la solución de esta ecuación. Tenemos y menos 3 igual a menos 3. Vamos a solucionar todo el paréntesis. Tenemos x. Vamos a aplicar ley de signos. Un menos antes de otro menos lo va a cambiar a más o lo cambia a un valor positivo. Será x más 2. Tenemos y menos 3. Al lado derecho vamos a realizar la multiplicación de estas expresiones algebraicas. Menos 3 por x nos va a dar menos 3x. Y vamos a multiplicar menos 3 por 2, va a quedar negativo. Y 3 por 2 que nos va a dar 6. Vamos a continuar. Recuerden que vamos a igualar a 0. En este caso, voy a pasar todos los valores a la izquierda y vamos a igualar a 0. Tendría entonces y menos 3. Tenemos menos 3x. Al cambiarlo de lado va a pasar de manera positiva, más 3x. Menos 6, que está negativo, va a pasar positivo. Más 6 igual a 0. Recordemos que vamos a calcular una ecuación general con los siguientes términos. Vamos a quedar, esta expresión debe quedar así, ax más by más c igual a 0. En este sentido, primero va a ir los valores que tengan x. Vamos a tener entonces
3x. Luego continuamos con el valor que tenga y. Tenemos por acá más y. Y finalmente van los valores numéricos. Vamos a hacer una reducción de términos. Vamos a colocarlo todo completico. Sería menos 3 más 6 igual a 0. Quedando de la siguiente manera. 3x más y. Y hacemos la reducción de términos semejantes. Menos 3 más 6 que nos va a quedar 3. Igual a 0. De esta manera hemos obtenido el valor de esa ecuación general de la recta. Esta sería la respuesta a este ejercicio. Para realizar la representación gráfica vamos a hacer uso de la tabla de valores que ya hemos venido trabajando en ocasiones anteriores. Vamos a hallar dos puntos de referencia. Un punto cuando x tenga un valor de 0 y otro punto cuando sea y quien tenga un valor de 0. Esta es la ecuación general que obtuvimos en el procedimiento anterior. Ahora voy a reemplazar estos valores en dicha ecuación. Vamos a empezar cuando sea x quien tenga un valor de 0. Vamos a obtener entonces 3, vamos a reemplazar la x tiene un valor de 0, más y más 3 igual a 0. Recordemos que debemos calcular, en este caso, la variable y. Tenemos 3 por 0, 0, más y más 3 igual a 0. Obtenemos, vamos a despejar y va a ser igual. Tenemos este valor de 0, tenemos 3 que está sumando, va a pasar a restar, y este 0 pues en este caso no lo vamos a contar porque no nos afecta. Quedaría entonces y igual a 0 menos 3 que nos va a dar menos 3. Vamos a obtener que cuando x tenga un valor de 0, y va a obtener un valor de menos 3. Ahora vamos a calcular cuando sea y quien tenga un valor de 0. Volvemos a reemplazar en la ecuación. Tenemos 3x más y, pero y tiene un valor de 0. Más 3 igual a 0. En este caso vamos a calcular el valor de la x. Tenemos 3x, va a ser igual, 0 que está después del igual, este 0 no nos afecta, no habría necesidad, digamos, de pasarlo, y tenemos más 3, va a pasar a menos 3. Vamos a despejar la x va a ser igual, 0 menos 3 que nos da menos 3, y este número 3 está junto a la x multiplicando, va a pasar a dividir. Así obtenemos un valor para la x, está negativo en el numerador, positivo en el denominador, menos por más, nos va a quedar número negativo, y 3 dividido 3 que nos va a dar 1. Es decir, cuando y tenga un valor de 0, x va a tener un valor de menos 1. Finalmente vamos a realizar la representación gráfica de este ejercicio haciendo uso del programa GeoGebra. Para ello voy a colocar inicialmente los puntos referentes que obtuvimos en la tabla anterior. Tenemos el punto A, cuando x valga 0, y tiene un valor de menos 3. Ya podemos observar acá el punto. Vamos a establecer el punto B, que nos dice que cuando x tenga un valor de menos 1, y tiene un valor de 0. Ya obtenemos acá también el punto B. Voy a trazar la recta, haciendo la unión de estos dos puntos.
Y finalmente voy a colocar también como punto de referencia el punto P que nos lo dio el ejercicio al iniciar, que nos dice que cuando X tenga un valor de -2, Y tiene un valor de 3. Podemos observar que ese punto P está contenido en esta recta. Para realizar la representación gráfica de un ejercicio, también podemos hacer uso de estas variables que fueron enunciadas iniciando la temática. Tenemos que si queremos calcular el valor de la abscisa, en este caso nos va a corresponder a la X, la abscisa al origen, podemos emplear la variable en la cual se divide C sobre A y tenemos el número negativo para representar la parte final del número. Si queremos calcular la ordenada con respecto al origen, en este caso sería Y, vamos a hacer la división de las variables C sobre B, también con el signo menos para indicar el valor final del número que hemos obtenido. Para ello debemos hacer uso de la ecuación general que se ha calculado previamente. Para explicarlo de una manera más sencilla, vamos a utilizar el ejercicio o el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 obtuvimos como ecuación general 3x más y más 3 igual a 0. Vamos a ordenarlo de acuerdo a la fórmula que nos dice ax más by más c igual a 0. Lo que significa que a es el valor que acompaña a la x, en este caso a tiene un valor de 3. Para by, b va a ser el valor que acompaña a la y. En este caso la y no tiene ningún número que lo antepone, eso significa que b tiene un valor de 1. Y para c es el término independiente, en este caso c va a corresponder al número 3. Con base en esta información vamos a utilizar estas variables para calcular la ordenada y para calcular la abscisa, es decir, cómo me van a quedar los puntos con respecto al origen sin ninguna necesidad de hacer la tabla que hemos venido utilizando previamente. Voy a empezar calculando, en este caso, la ordenada, que me va a permitir calcular cuánto va a valer, digamos, la y en este caso. Tendríamos el origen que es 0 y la ordenada va a corresponder a y. Vamos a calcularla. La podemos calcular con la siguiente fórmula. Tenemos el signo menos y c dividido entre b. De esa manera tenemos que esa ordenada que nos va a corresponder a y tiene el siguiente valor. El signo menos, el valor de c tiene un valor de 3, dividido entre el valor de b tiene un valor de 1. Significa entonces que b va a ser igual, recordemos que tenemos el valor negativo, que va a ser el resultado, en este caso 3 dividido 1, nos va a quedar 3. Es decir, tenemos un punto que cuando x valga 0, y tiene un valor de -3. En este caso no hicimos uso de la tabla de valores. Vamos ahora a calcular el valor de la abscisa. La abscisa nos va a corresponder a los valores para x. Con respecto al origen, x no lo sabemos y y va a tener un valor de 0. Para hallar esa abscisa vamos a emplear esta fórmula que nos dice menos, tenemos la variable c dividido entre la variable a. A va a ser igual, tenemos el signo menos, que es
el valor que nos va a quedar finalmente en el número, es decir, que nos va a quedar un resultado negativo. Tenemos C tiene un valor de 3 y A tiene un valor de 3. En este caso, la A va a ser igual, va a quedar negativo, y 3 dividido 3, que nos va a dar 1. Es decir, cuando X, recuerden que la A nos va a representar la X, cuando X tenga un valor de menos 1, Y va a tener un valor de 0. Y ya con estos valores o estos puntos serán los que se representan en la gráfica haciendo uso del programa GeoGebra. Ejemplo número 2. Hallar la ecuación general de la recta con pendiente 1/2 y el punto P con coordenadas 5, menos 1. En primer lugar, vamos a extraer la información que nos proporciona el ejercicio. Tenemos una pendiente igual a 1/2 y tenemos un punto P que está contenido en la recta con coordenadas 5, menos 1. Ahora vamos a plantear la ecuación que hemos venido trabajando en ejercicios anteriores. Tenemos Y menos Y sub 1 igual a pendiente que multiplica a X menos X sub 1. Para ello vamos a colocar también los términos a este punto. Tenemos la variable X para el primer número, X sub 1. Y tenemos para el segundo número la variable Y sub 1. Con esta información vamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos Y menos Y sub 1. Y sub 1 tiene un valor de menos 1 igual al valor de la pendiente. La pendiente es igual a 1/2 que multiplica a X menos X sub 1, X sub 1 en este ejercicio tiene un valor de 5. Ahora vamos a proceder a dar solución a esta parte. Tenemos Y, vamos a aplicar ley de signos, menos por menos, nos va a dar más 1, igual, al lado derecho vamos a realizar la multiplicación. Para ello le vamos a colocar 1 en el denominador y vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Sería 1 por X que da X menos 1 por 5 que nos va a dar 5. En el denominador vamos a multiplicar 2 por 1 que nos va a dar 2. Ahora vamos a realizar el producto de extremos por medios. Vamos a multiplicar esta parte. El 2 va a multiplicar a Y más 1. Lo voy a plantear. 2 multiplica a Y más 1. Igual, el 1 va a multiplicar a X menos 5. Vamos a realizar esta multiplicación, 2 por Y que nos da 2Y, más 2 por 1 que nos va a dar 2, igual a 1 por X, nos va a dar X, y 1 por menos 5 que nos va a dar menos 5. Recordemos que estamos trabajando la ecuación general en términos de AX más BY más C igual a 0. Tenemos varias formas de hacerlo. Bueno, en este caso, recordemos que la X va a ser el primer término y debe quedar positivo. Puedo entonces hacer el cambio
de la parte izquierda hacia la derecha y vamos a colocar en esta parte el número 0. 0 es igual, conservamos los valores que tenemos a la derecha, x menos 5, y vamos a hacer el cambio. 2y está positivo, va a cambiar de manera negativa, y el 2 que está positivo va a pasar negativo. La ecuación ya está en este caso igualada a 0. Vamos a ubicarla, vamos a organizarla en la manera tradicional. Recordemos, primero va a ir el valor con la x, en este caso tenemos x, luego los valores con y, sería menos 2y, y finalmente va a ir la parte numérica. Vamos a tener menos 5, menos 2, igualado a 0. Y ya para finalizar, vamos a hacer la reducción de términos. Tenemos x menos 2y, vamos a reducir menos 5 menos 2, que nos va a dar menos 7, igual a 0. En este caso, esta es la ecuación general de esta recta. Para la representación gráfica de la ecuación general de la recta, en este caso no vamos a utilizar la tabla de valores que hemos empleado en ejercicios anteriores, sino que vamos a utilizar estas fórmulas que nos permiten determinar el valor de x y de y con respecto al origen. Primero que todo vamos a hacer uso de la ecuación. Recordemos que tiene esta estructura: ax más by más c igual a 0. Esto me permite establecer que el valor de a será el coeficiente que tenemos al lado de la x, es decir, en este caso, como no hay ningún número, a tiene un valor de 1. Para b será el número que acompaña a la y. En este caso b tiene un valor de menos 2. Y c va a ser el número. En este caso, c tiene un valor de menos 7. Con esta información vamos a hacer el cálculo en las fórmulas. Nos dice, vamos a hallar el valor de x, el primer punto. X lo podemos obtener haciendo la división. Vamos a colocar primero el signo menos, que es constante, es decir, nos va a quedar un valor negativo. Tenemos que c tiene un valor de menos 7 y lo vamos a dividir por el valor de a. A tiene un valor de 1. Nos va a quedar entonces que x, acá vamos a hacer la ley de signos, menos por menos, nos va a quedar un valor positivo, y 7 dividido entre 1 va a ser igual a 7. Me permite este valor me permite establecer que uno de los puntos será que cuando x tenga un valor de 7, y va a tener un valor de 0, porque estos valores son con respecto al origen. Ahora vamos a calcular y. Vamos a reemplazar para hallar la ordenada, vamos a emplear esta fórmula. Tenemos el signo menos. Nos dice que c tiene un valor de menos 7. Lo vamos a dividir entre el valor de b, y b tiene un valor de menos 2. Y va a ser igual, vamos a aplicar en este caso la ley de signos en el numerador, menos por menos, nos va a quedar más 7 dividido entre menos 2. También podríamos hacer en esta parte la ley de signos y luego colocar el signo negativo que nos da la fórmula. Tenemos entonces que y tiene un valor de menos 7 medios. Aquí hacemos la ley de signos, nos va a quedar negativo este resultado. Me permite establecer el otro punto. El otro punto de referencia va a ser
Cuando x tenga un valor de 0, y va a tener un valor de menos 7 medios. Finalmente, vamos a realizar la representación gráfica de la ecuación haciendo uso del programa GeoGebra. Tenemos un punto de referencia A, en el cual cuando x tenga un valor de 0, y va a tener un valor de menos 7 medios. Ya podemos observar en la gráfica donde queda ubicado dicho punto. Tenemos un punto B, en el cual x tiene un valor de 7 y y tiene un valor de 0. Ya también se puede observar el punto. Y finalmente vamos a colocar el punto de referencia que nos dio el ejercicio, que es un punto que está contenido en la recta, un punto P, que tiene como coordenada 5, menos 1. Ahora vamos a unir todos los puntos. Vamos a unir el punto A con el punto B y podemos observar que el punto P está contenido en dicha recta. Vamos a aumentarle un poquito el zoom. Y de esta manera queda la representación gráfica de este ejercicio.